EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Entonces, amado hermano, todo suyo, deleítanos con lo que trae de parte del Señor. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. A mí me corresponde lo que es la parashá Vayigash, que quiere decir, el significado y se acercó. Cuando iba a hacer esta parashá, la pensaba hacer del paralelo entre Yeshua y Joseph, porque ese siempre es el estudio que se hace con las dos parashá, con la parashá de la semana pasada y con esta, porque el paralelo es impresionante. Todos los que hemos estudiado la historia de Joseph, todo lo que vivió Joseph, es un paralelo con Yeshua. Y saben que cada paso que dio Joseph, cada situación que vivió, Yeshua también la vivió y la va a vivir. Entonces, me voy a enfocar más en el corazón de los personajes. Me voy a enfocar más en el corazón del personaje de Joseph, en el corazón de Jacob y en el corazón de los hermanos. ¿Por qué? Porque no sé quiénes entraron hoy en la mañana al estudio de la parashá y la semana pasada también, y los hermanos han hecho un trabajo extraordinario para mostrar el paralelo entre Yeshua y Joseph. Y hemos visto esos estudios y quiero decirles de que hay que valorarlos mucho. Y yo lo sé, porque yo también algunas veces doy enseñanzas ahí, y los hermanos se preparan muchísimo, sacan de su tiempo porque tienen que trabajar, tienen familia, y sacan tiempo para poder hacer una enseñanza que salga perfecta para cada uno de nosotros. Entonces hay que valorar todo ese estudio que se hace cada sábado. Estamos en la parashá de Vayigash, que va desde el 44:18 al 47:27. Y esta parashá la titulé, En el tiempo de Yahweh, un patrón perfecto. ¿Y por qué un patrón perfecto? Porque vamos a ver cómo todo se relaciona. Nosotros no entendemos en el momento cómo las situaciones que llegan a nuestra vida en un pasado tienen relación en el presente, que es para bien, o si es para mal. Todo eso que entra a nuestra vida es para un bien. Eso tenemos que entenderlo, así sea bueno o malo. Tenemos que entender eso. Cuando yo hice la enseñanza, le coloqué el título. El pastor me dio esta Biblia, que es para un hermano que está hoy acá, que es un regalo del pastor para el hermano. Y dice, es bueno ver cómo los tiempos de Elohim son perfectos. Es maravilloso saber que el testimonio de otros es fundamental y esperar esos días en que el milagro se da. Palabras del pastor Diego Higuita. Tras la perseverancia de Jorge Arcila, alias J1, al ver el día en que su gran amigo Juan José Botero, alias J2, ingresara a las aguas del Tevilá y ahora sea de la familia Israel. Amén. Esto es para ti, mira, mi hermano. Para tu familia. Para entender la historia que voy a comenzar a contar, a mostrar esta parashá, debemos de ir al principio, ir a la raíz del problema del cual se formó todo eso, todo ese problema familiar, porque era un problema familiar, lo que se vivió con Joseph, con sus hermanos y con su padre. Para entenderlo vamos a ir a Génesis 37, del 3 al 11, que dice, sucede que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. Paremos ahí en ese primero. Ahí ya sabemos cuál es la raíz del problema. Que había un favoritismo. Y era un favoritismo que se veía porque sus hermanos lo veían.
Dice el versículo 4, y cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que a los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. Y una vez Joseph tuvo un sueño que les contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Imagínense esa situación. Ya sus hermanos lo odiaban por el favoritismo de su padre. Y llega ahora Joseph y le va a contar un sueño. Mira el sueño que le va a contar. Y les dijo, oigan este sueño que tuve. Nosotros estábamos atando manojos en el campo cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Sus hermanos respondieron, ¿quiere decir que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Imagínate ya el odio que tenía. Ya si lo odiaban por el favoritismo, ahora con este sueño lo odiaron aún más. Y no solamente eso, ya después tuvo otro sueño. Dice el versículo 9, y tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, miren, he tenido otro sueño. Y acá ya involucra a Jacob. Y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraron delante de mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo regañó. Le dijo, ¿qué clase de sueño es ese que has tenido? Es que vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo delante de ti. Ahí ya involucró a sus padres, pero Jacob en su sabiduría, sabía la sabiduría que tenía Joseph. Él lo regañó porque tuvo que interceder por sus otros hijos, porque si no los hermanos de Joseph lo hubieran matado ahí, por el odio que tenía. Pero él intercedió, él dijo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero ya después en el otro versículo dice, y así que sus hermanos se enojaron con él y su padre se quedó pensando en el asunto. ¿Por qué él se quedó pensando? Porque sabía que Joseph había estudiado mucho, estudiaba con Jacob. Él era, por así decirlo, el hijo que se quedaba con el padre estudiando, mientras que los otros hermanos iban al campo. Y eso fue lo que ocasionó que los hermanos de Joseph lo vendieran. Y ya después ya sabemos todo lo que sucedió con Joseph cuando fue a Egipto, cuando tuvo todas esas pruebas. Pero en todo el medio de esas pruebas que vivió Joseph, porque fueron muchas pruebas las que vivió, cuando lo vendieron a Egipto, cuando en el pozo, cuando lo del copero, toda esa situación no le dañó el corazón a él. El corazón era de amor. No se había dañado esa relación con sus hermanos. Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que él, en medio de cada prueba, él entendió algo que es básico cuando venimos al camino de Dios, que no es por situaciones de hombre que caemos en una u otra prueba, sino porque es el mismo Elohim que nos va llevando en cada prueba para elevarnos. Porque si el Eterno no nos lleva, les voy a decir algo, si el Eterno no te tiene a ti de prueba en prueba, preocúpate, porque los hijos del Eterno tienen que estar de prueba en prueba para estar aferrados a Él. Porque la persona que no está de prueba en prueba se va alejando de Dios. Caemos en un conformismo. Amén. Y podemos ver en el capítulo 44 el amor que tenía Joseph por sus hermanos. ¿Y por qué digo esto? En el capítulo 44 hay una situación que es ya cuando Joseph hace que le metan una copa a Benjamín en la bolsa de él y le dice a todos sus hermanos, se pueden ir para donde su padre con todo lo que yo les regalé. Y en la mitad del camino Joseph los intercede y le dice, ¿por qué ustedes me han hecho esto? ¿Ustedes por qué me han robado una copa? Y ahí mismo Judá lo primero que hizo, porque eso es lo que tenemos que analizar. Lo que yo quiero que analicemos esta noche es el corazón de esos tres personajes, Joseph, Jacob y sus hermanos, Judá. Judá, ¿qué fue lo que hizo? Lejos esté de nosotros hacer tales cosas, y el que lo haya hecho, muere. Y todos los demás, que somos los demás hermanos, vamos a ser esclavos tuyos. Le dijo a Joseph. Miren el corazón que ya tenía Judá. ¿Por qué digo esto? Porque 22 años atrás
habían vendido a Joseph. ¿Por qué? Por envidia, por rabia, por todas las situaciones que estaban viviendo. Pero ahora el corazón de Judá era diferente, porque ya intercedió por su hermano, porque hubiera podido hacer lo mismo que hizo con Joseph, con Benjamín, porque Benjamín también era el hijo preferido de Jacob. Pero lo que hace Judá dice, espérate un momentico, yo tengo que interceder por mi hermano. Yo no puedo hacer lo mismo, yo no puedo hacer lo que hice hace 22 años. Y eso Joseph lo vio. Y cuando Joseph vio eso, Joseph quería poner esa prueba. Yo quiero que entiendan eso. Joseph quería poner esa prueba porque quería ver el corazón de los hermanos cómo seguía. Porque si no, Judá hubiera hecho, no, pues si él la robó, pues cójalo y mátelo. Y yo voy y me le invento algo a mi papá. Pero ¿qué es lo primero que hace? Le dice, me pongo delante de mi hermano, me pongo por él, pero deja ir a mi hermano, porque mi papá no va a soportar otra pérdida más. Lo vamos a ver en Génesis 44, del 32 al 34, donde está esa situación de Judá con Joseph. Y dice, ahora bien, su servidor se ofreció a mi padre en garantía por el muchacho, por Benjamín, diciendo, si no te lo traigo de regreso, yo llevaré la culpa delante de mi padre para siempre. Así que por favor, permita que su servidor quede como esclavo de mi amo en lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Porque ¿cómo puedo volver a mi padre a menos que vaya el muchacho conmigo? No me obligue a ser testigo de la desgracia que sobrecogería a mi padre. Amén. Entonces ahí ya vemos cómo Judá intercede, cómo ese corazón que estaba dañado completamente por la situación que había vivido hace 22 años, ese corazón ya había sanado. Y fue en ese momento donde Joseph ya no aguantó, porque Joseph ya vio eso y dijo, espérate, mis hermanos sí cambiaron, mis hermanos sí hicieron ese cambio que yo quería que hicieran. Y vamos a ver en Génesis 45 del 1 al 9. Y Joseph ya veía en Judá esa clase de hermano que debe de ser. Y eso lo llevo a la vida de nosotros. ¿Cómo debemos de ser nosotros con nuestros hermanos? De sangre. Debemos de protegernos. Muchas veces por envidias, porque pronto pensamos de que nuestros padres tienen preferencia con uno y con el otro, y no es así. Mira, yo tengo 2 hijos, y lo pongo de ejemplo. ¿Por qué? Porque con uno me entiendo más que con el otro. Pero no, eso no deja de amar a uno más que el otro. Los amo a los 2 por igual, pero me entiendo mejor con uno. Pero el otro se derrite por mí. Así es. Entonces, esas situaciones uno las tiene, uno como padre, uno las va llevando porque sabe de que esa situación en un futuro puede ocasionar un problema. Pero ya llega desde la sabiduría de cada uno de los padres en hablar y hacerle entender a los hijos, en mostrarle el amor por los 2. Amén. Vemos entonces ya en Génesis 45, del 1 al 9, ya como Joseph se le revela a Jacob, a Judá, donde dice, Joseph ya no se podía controlar delante de todos sus asistentes y gritó, que se alejen todos de mí. Así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Sus lamentos eran tan fuertes que los mirritas podían oírlo, y así llegó la noticia al palacio del faraón. Joseph les dijo a sus hermanos, yo soy Joseph, ¿está bien mi padre todavía? Pero sus hermanos no podían contestarle de tan pasmados que se quedaron a causa de él. Imaginen la situación que estaban viviendo los hermanos al ver a Joseph, porque ya en esta paracha ya Joseph ya era la mano derecha del faraón. Todo lo que hablara Joseph, el faraón lo hacía. Entonces, imagino que en ese momento lo que Judá y todos los demás hermanos pensaron, acá vamos a morir, porque este es rencoroso, este nos va a matar, este no vamos a volver donde mi padre. Pero Joseph
en esa sabiduría que lo levantó su padre, hasta que ya lo vendieron, él entendió algo. Y miren lo que dice el versículo 4, el 5 y el 6. Entonces Joseph le dijo a sus hermanos, vengan acá. Y cuando se acercaron les dijo, yo soy su hermano Joseph, el que ustedes vendieron a Egipto. Ahora no se angustien ni se reprochen por haberme vendido aquí. Fue para salvar vidas que Elohim me envió antes que ustedes. Ya hace 2 años que hay hambre en la tierra y todavía viene 5 años en los que todavía en los que no habrá ningún producto de la siembra. Mira el versículo 7. Y Elohim me ha enviado antes que ustedes para asegurar su supervivencia en la tierra y para salvar sus vidas en la liberación extraordinaria. Así que no fueron ustedes que me enviaron acá, sino Ja Elohim, y él me ha hecho un padre para el faraón, amo de toda su casa y gobernante sobre la tierra de Misrayim. Ahora vuelvan pronto donde mi padre y díganle, así dice tu hijo Joseph, Elohim me ha hecho amo de todo Misrayim. Ven a mí sin demora. Miren el corazón que ya tenía Joseph, sin rencor, porque él entendió que el Eterno lo mandó a todas esas pruebas para salvar a su pueblo. Y eso muchas veces nosotros no lo entendemos. Cuando nosotros comenzamos a caer en una prueba, ¿qué es lo primero que hacemos? Quejarnos, echar culpas. Eso es lo primero que hacemos nosotros. Pero nosotros tenemos que comenzar a tener un discernimiento para saber que todo lo que está llegando a nuestra vida es para bien. Es para salvar a nuestro pueblo, a nuestra familia, a nuestra congregación. Eso lo debemos de entender. Y yo sé, en medio de todas esas situaciones que había pasado, sabía todo lo que le estaba sucediendo, era por Yahweh. Y en cierto sentido también es la historia de nuestras propias vidas. ¿Por qué? Trabajamos, planeamos, luchamos y a menudo las cosas terminan siendo un desastre. Los justos sufren y los malvados prosperan. ¿Cómo vamos a solucionar eso ahí? Ahí es donde llega, pero bueno, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué pasa esto? Si yo mi vida la llevo bien, si pienso yo que soy agradable delante del Eterno, ¿por qué los que no son agradables delante del Eterno triunfan tanto? ¿Y yo por qué estoy de prueba en prueba? La respuesta es que la riqueza de este mundo no es la riqueza del reino. La riqueza de este mundo es física, es plata, casa, carro. Pero la riqueza del reino es shalom, tranquilidad en el corazón de cada uno de nosotros, salud, poder levantarnos cada día y darle gracias a Dios. ¿Qué podemos nosotros tener millones de dólares en una cuenta y no podernos parar de una cama? De nada sirve todo eso. Amén. Y la premisa de esta pregunta proviene de una cierta falta de perspectiva. Y de alguna manera nos imaginamos que el mundo comenzó cuando nacimos y termina cuando morimos. Y de esta manera todo lo que ocurrió antes es clasificado como una historia antigua. Si no podemos entenderlo así, si no podemos entenderlo hoy en día, entonces no debe tener ningún sentido. Pero en realidad es que solo estamos aquí en la tierra por un periodo corto. No vemos la imagen global. No conocemos todos los detalles que va a ocurrir, que ocurrieron y que va a ocurrir. No lo podemos saber. No podemos saber qué va a pasar mañana. No podemos saber qué va a pasar el lunes con nuestra vida. Solamente es confiar en el Eterno, que todo lo que venga en nuestra vida sea para bien. Y ya. Y es injusto sacar un solo caso fuera de contexto, el preguntarnos, pero ¿por qué nos ocurrió? Y es posible que no veamos la respuesta inmediatamente, o quizás ni siquiera la veamos en toda nuestra vida. Por eso es que las personas mayores tienen tanta sabiduría, porque han vivido tanto que ya saben que todo lo que sucedió en un pasado se está conectando ahora. Esa es la sabiduría. Muchas personas jóvenes no entienden eso, que cuando les sucede cosas en su vida, ya sea personal, familiar, todas esas cosas se van a conectar en un futuro.
Pongo ejemplo nuestros hijos. Nuestros hijos, nosotros les decimos, no hagan eso porque se van a caer y se van a porrear. Porque nosotros ya tenemos un conocimiento que puede sucederles eso. Pero nuestros hijos lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen ese conocimiento. Así somos nosotros. Nosotros somos unos niños delante del Eterno. El Eterno nos está colocando unas reglas y nos dice, mira, no haga esto, mira, no haga esto. Pero nosotros de tercos, porque lo somos, lo hacemos. Y en el momento cuando lo hacemos no sucede nada. Y pues no sucedió nada, hay que seguirlo haciendo. Pero no saben que en un futuro eso que están haciendo va a traer una consecuencia a su vida o a la de sus hijos o a la de sus hijos de la tercera y cuarta generación. Amén. Ya cuando uno se siente que está como en oscuridad, cuando la noche es absolutamente oscura. Hay un tiempo en la noche que son 2-3 minutos antes de salir el sol, que es cuando es más oscuro, la tierra. Es el momento más oscuro. Así muchas veces tenemos nosotros la vida de nosotros, oscura. Pero ya después de un minuto sale ese rayo del sol, sale esa luz que nos va mostrando el camino de cada uno de nosotros. Es el mismo proceso que una semilla. Una semilla se tiene que encontrar en un lugar oscuro, frío y sucio. Y luego esa semilla comienza a podrirse. Para la persona que lo ve desde afuera, todo eso es una secuencia como se asemeja a la muerte. Si tú ves una semilla en ese momento, eso está podrido. Tú lo ves, no, eso está muerto. Pero justo en ese momento, cuando tú la ves así, sucede algo maravilloso. ¿Y qué es? Brota. Brota esa semilla. Piensa en tu vida, en tu carrera, en tus relaciones más valiosas. ¿Fueron fáciles? No. Tuvieron que haber sido difíciles. Pero esas cosas difíciles son las que llenan el corazón. Esas cosas difíciles son las que le dan vida y le dan sentido a todo. Cuando las cosas llegan fáciles, así mismo se va, fácil. Cuando uno en realidad lucha por esa situación va a llegar a tu vida y va a ser de gran bendición y se va a quedar contigo. De la oscuridad proviene la luz. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre pasar de muerte a vida, de oscuridad a ser luz. Dice en Deuteronomio 30:15, mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y la prosperidad, la muerte y la adversidad. El Eterno nos está colocando en una bandeja. Acá te doy la vida y acá te doy la muerte. Escoge. Pero Él nos da una ayuda extra y nos dice, escoge la vida para que tengas largos días y buenos. Él no la da así, nos dice, escoge la vida, porque así vas a vivir bien. Así no vas a tener tantos problemas en tu vida, porque si vas de la mano mía, no hay nada que te haga daño. Pero nosotros de terco nos quedamos con nos quedamos con el de la muerte. Y no estoy obviamente hablando de muerte física, sino de una muerte espiritual. Porque ustedes saben que los que no siguen a Dios están muertos para Él. Todo el que es desobediente está muerto para Él. En lo espiritual. ¿Y cómo nos damos nosotros cuenta si estamos en vida o estamos en muerte? Vamos a ver qué nos dice el rey Salomón en Proverbios 18:21. Se van a sorprender. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que la aman comerán de su fruto. Y eso
Es duro, ¿por qué? Porque nosotros somos muy frescos al hablar, muy ligeros al hablar. Somos muy ligeros, vamos diciendo cosas sin sentido o cosas que hieren a los demás y ya después nos damos cuenta. Y nosotros no debemos de ser así. ¿Por qué? Porque al hacer eso estamos en muerte. Si nosotros le decimos a un hermano que lo amamos, pero en la espalda de él estamos hablando mal de él, ¿qué es ese amor? Si no amamos al hermano que lo podemos ver, no me vayan a decir que amamos a un padre que no lo podemos ver. Sería uno, como dicen, doble cara o un hipócrita, perdón por la palabra, pero es así. Algunas veces hay que decir las palabras así porque esas palabras lo hacen sentir a uno incómodo. Y si uno se siente incómodo es porque uno está pecando en eso. Nosotros algunas veces hablamos y decimos cosas a un hermano, a una hermana o con nuestra propia familia y le estamos hiriendo y no nos damos cuenta ya después. Por eso dice, comerán de su fruto, porque todo lo que llegue, todo lo que salga de su lengua va a dañar, no solamente en lo espiritual, porque si ustedes han estudiado, sabemos de que todo lo que nosotros declaramos, todo eso es nuestro cuerpo. Cuando nosotros solamente de nuestra boca sale queja, solo de nuestra boca sale, de cada frase sale una grosería, sale maldad, sale cosas malas de nuestra boca. Déjenme decirles que todo eso, cuando una persona es así, todo eso entra al cuerpo de nosotros y va causando enfermedades en el cuerpo de nosotros. No solamente te está matando en lo espiritual, sino que en lo físico también nos está matando. Por eso hay personas que, no sé si ustedes conocen personas que así no sientan dolor, se lo imaginan y todo el día son quejándose, que están enfermos. Hay personas que son así, hay personas de que no sienten dolor, pero es la única forma de hacerse ver al mundo, de llamar la atención. La única forma en que se sienten con amor, que se sienten que los están queriendo, diciendo que tienen un dolor o que están enfermos, pero mentiras que no lo están. Pero cuando uno lo declara con su boca y lo tiene en su pensamiento, esa enfermedad llega porque llega a tu vida. Ya que nosotros pasamos de esa muerte a vida, ¿y cómo pasamos nosotros de muerte a vida? Sumergiéndonos en las aguas en el Tevilá, en el bautismo en el nombre de Yeshua. Hay un pasaje que cuando yo comencé a leer la Biblia, me gustó muchísimo, porque yo entendí que nosotros pasamos de ser oscuridad a ser luz. Pero hoy en día, las personas que ya son luz, que se hacen llamar luz, y muchas veces se hacen llamar luz acá o en sus hogares, no son luz en su trabajo, no son luz en el mundo, sino que esa luz se queda en ese hogar y no sale para las demás personas que lo necesitan. Cuando yo leí Mateo 5, del 14 al 16, yo dije, wow, es increíble, porque es que esta luz que ya somos no puede estar guardada. Dice el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cuál es el propósito de mostrar la luz? Que glorifiquen al Padre que está en el cielo. Que cuando nos vean caminando a cada uno de nosotros, digan, wow, increíble cómo ha cambiado esta persona. Increíble que esta persona antes, como hablaba,
como le estaba yendo de mal, pero míralo ahora, es un hombre consagrado, una mujer consagrada a Dios. Esa es la luz, esa es la luz que está viendo la otra persona en ti. Y eso es lo que nos está diciendo Mateo 5, del 14 al 16, que seamos esa luz para que nos vean. Pero en el proceso de la luz tenemos que vivir unas situaciones para hacer esa luz que podamos alumbrar. ¿Qué dice en Romanos 13, del 11 al 14? Y en todo esto tengan en cuenta el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. La noche está avanzada y el día está cerca, así que despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y libertinajes, ni en peleas y envidias. Más bien, vístanse del Maestro Yeshua y no hagan provisión para satisfacer los deseos carnales. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Que vamos a hacer luz, que ya nos despertó de ese sueño que teníamos espiritual, pero que nos tenemos que despojar de todas esas cosas malas que traíamos en un pasado. Todo eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Ese es el proceso que nos dice Pablo que tenemos que comenzar a hacer. Dice en Efesios 5, del 6 al 14. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Por eso, no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Maestro. Anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Maestro y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncielas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto, pero cuando se denuncian, todas las cosas quedan puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mashiach. ¿Qué nos dice Pedro también sobre quién es el ejemplo de nosotros? El Yeshua. Dice, caminen como Él caminó. Entonces por eso acá Pablo está diciendo, vístase en el Mashiach. Y sabemos de que el Mashiach no tuvo pecado. Él no tuvo pecado. Pero nosotros estamos en este mundo y es entendible. Pecamos porque no somos perfectos. ¿Quién es perfecto acá? Nadie. Todos tenemos una u otra cosa. Pecamos con lo que vemos a diario, con lo que tocamos, con lo que sale de nuestra boca, por donde caminamos, lo que vemos. Todo eso es un proceso que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto en querer cambiar, téngalo seguro, muy, muy seguro, de que el Eterno va a llevarte de la mano y te va a hacer sacar de todas esas situaciones. Porque hoy estamos en un mundo donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Estamos en ese mundo. Entonces, todo lo que hacemos nosotros es malo delante del mundo. Pero todo lo que hace el mundo es bueno. Y déjenme decirles que eso apenas es un comienzo, porque van a venir cosas peores. Por eso nosotros los que tenemos hijos, tenemos un trabajo muy difícil. Porque no es solamente de hablarles, porque hablarle le puede hablar cualquiera a un niño, sino que es que ellos vean ese ejemplo en ti. Porque nosotros le podemos hablar muy bonito a los niños, le podemos decir que lo amen, que canten el Shema y que oren. Pero, ¿qué ganamos con decirles eso y nosotros actuamos diferente? No estamos haciendo nada. Antes les estamos haciendo un daño. Porque cuando sean más grandes van a decir, ¿yo para qué me voy para allá para esa hipocresía? Es una hipocresía. Porque allá se muestran muy santos, pero en la casa son tremendos.
Entonces todo eso viene de las manos con la familia. Y en este tiempo es un tiempo difícil, porque sabemos que nosotros vamos en contra de todas esas festividades del mundo. Y es un tiempo que es difícil y es cargado y tenemos familia que la celebran. Y es difícil, pero deben de ver esa luz en nosotros. Para todo este proceso que acabé de decir, hay algo fundamental. Y es, primero, hacer la circuncisión del corazón, que muchos la saben, la circuncisión del corazón. Y aunque el cristianismo diga que ya nomás es el corazón y no se tiene que hacer la otra, bueno, ya eso es un estudio diferente. Nosotros que ya hemos estudiado sabemos de que sí también se tiene que hacer la otra. Y la verdad yo tenía un pensamiento sobre la circuncisión del corazón diferente hasta que hablé con mi esposa el miércoles. Primero les voy a leer este versículo para seguirles y les voy a contar algo. Dice en Deuteronomio 36 sobre la circuncisión del corazón. Entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón, lo abrirá, y el corazón de tu linaje para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser para que vivas. Entonces, como les iba a contar, mi esposa llegó de viaje el miércoles e íbamos en el carro y ella está leyendo un libro y me comenzó a hablar de la circuncisión del corazón. Y yo hasta ese momento yo dije, pues sí, la circuncisión del corazón es amar a Dios con todo como dice acá, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Yo, perfecto, pues nosotros lo amamos. Con todo nuestro corazón, ¿cómo lo amamos nosotros? Guardando el mandamiento, siendo fieles a sus fiestas, a sus festividades. Y con todo nuestro ser es de que este cuerpo no le entre nada inmundo, de que camine como Él caminó. Perfecto. Pero mi esposa me dijo algo tremendo. Ella me dijo, no es solamente eso. La circuncisión del corazón tiene que doler, así como duele el que es el del prepucio. Los que se han hecho la circuncisión saben el dolor que se siente. Saben que hay un día, creo que es el tercero, que es el tercer día el que más duele. Y llegó mi esposa y me dijo eso, que tiene que doler. Y yo, sí, es cierto, tiene que doler. Porque cuando hacemos una circuncisión del corazón, estamos cambiando todo lo nuestro. Estamos diciéndole al Eterno, mira, acá está nuestro corazón. Ese corazón en el cual se deleitaban las cosas anteriores ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque ese corazón estaba con un caparazón. El de cada uno de nosotros antes de venir del camino de Dios y antes de sumergirnos en el agua. Estaba como con un caparazón, que a las cosas buenas no le entraba nada, sino que solamente era lo que pensara uno y por mérito propio era que uno tenía todo. Y ese es el pensamiento de mucha gente. Y se les respeta. Pero en mi pensamiento es de que todo lo que viene a mi vida es por el Eterno, como dijo Joseph. Entonces, en ese proceso de, como dice en el versículo 6, abrirá tu corazón. Entonces, Él tiene que abrir ese corazón que estaba de piedra, duro. Para que abra ese corazón tiene que haber un impacto. Y ese impacto va a traer un dolor. Y no va a ser un dolor físico, como la circuncisión en la carne, sino que eso va a ser un dolor en lo espiritual, va a haber aflicción. Entonces, cuando ustedes tengan aflicción en sus vidas por una u otra situación, estén en gozo, porque ustedes están en el proceso de la circuncisión. ¿Por qué? Porque cada vez que llega un golpe, es porque está tratando de abrir mi corazón. Y hay una situación que cuando venimos al camino de Dios, hay un rechazo, y ese rechazo es más fuerte para todo el mundo. ¿Cuáles son las personas que lo rechazan a uno en lo personal? ¿Quién? La familia. Y duele porque es familia. Personas que crecimos juntos, somos una familia. Es un sentimiento diferente. Y muchas personas no pasan esa prueba porque la familia jala mucho. La familia, hay personas que hasta que la familia no le diga,
no hacen nada ellos, no se mueven. Entonces imagínate, cuando ya venimos al camino de Dios, vamos y nos presentamos ante nuestra familia, como nosotros decimos que el Eterno nos fue mostrando todo su camino, y lo primero que nos dice, no, ya este se volvió judío, véalo, ya llegó ese amargado, véalo, ya lo perdimos. Y es eso, y duro, duele, porque son palabras que duele, pero ese dolor es parte de la circuncisión. Entonces, cuando tengan ese dolor, estén en gozo, porque están en ese proceso. Pero hay personas que llega a eso y ya no vuelven, o rechazan esa luz. Y antes de decir este versículo, el de Juan 3:19, quiero que entendamos algo. En esa situación, cuando Yeshua estaba en la tierra, hubo muchas situaciones en lo político con los romanos, con todos los sacerdotes de esa época. Todo eso era político y todo se manejaba era por dinero, había corrupción. Y por una u otra situación lo rechazaron a él, pero lo tuvieron ahí. Imagínate ahora que no lo podemos ver, sino que es sentir. Más difícil todavía. ¿Qué dice en Juan 3:19? Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. De ese versículo anterior se entiende que al encenderse la luz que vino al mundo, algunos huyen de ella y no quieren escuchar ni recibir nada de Dios, y se han habituado a vivir sin Él. Y yo me estoy leyendo un libro de historia y dice que una de las cosas que hizo Nimrod para persuadir al pueblo para que hicieran todo lo que él quisiera fue que le dijo a todos, le dijo: ¿ustedes creen que todo lo que ustedes tienen es de Dios? No es así. Todo lo que ustedes tienen es por mérito propio. Eso le dijo Nimrod. Todo es por mérito propio. Entonces todo lo que ustedes tienen, todo esto, porque era grandísimo, todo es mérito de ustedes, nada es de Dios. Esa fue una de las formas de persuadir a todo el pueblo. Y se han habituado a vivir sin Él, aman la oscuridad y la inmundicia. Y esto es una reacción natural de los incrédulos que se abstinan en permanecer en sus transgresiones. Pero sin embargo hay hombres y mujeres dispuestos a recibir la luz. Ustedes que están ahí, ustedes estuvieron dispuestos a recibir la luz. Nosotros llegamos al camino de Dios no porque nos está yendo bien, fue muy poquitos, porque cuando nos está yendo bien, ¿quién va a venir al camino de Dios? Porque se está viviendo eso que Nimrod le dijo a todo su pueblo, porque creen de que todo lo que están haciendo es por mérito propio. Pero nosotros cuando venimos al camino del Eterno es porque están llegando situaciones en nuestra vida que tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, porque así es. Siempre cuando llega una situación o llegaba una situación, siempre era por una... quererlo hacer por voluntad propia. Nosotros mismos lo solucionamos, pero no sabíamos que nos estábamos hundiendo más en ese problema. Pero cuando ya no vemos salida, cuando ya sabemos aquí no hay nada por hacer, la única forma es venir de rodillas ante el Padre y pedirle perdón. Decirle: Padre, aquí estoy. Perdóname por todo lo que hice, perdóname como fui. Aquí estoy y haz conmigo lo que quieras, porque ese es el pensamiento de nosotros, que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Volvamos a la parachá, en Génesis 45, del 25 al 28. Ya los hermanos ya estaban devolviéndose para donde su padre.
Dice el versículo 25, subieron de Mirrayim y vinieron a su padre Jacob en la tierra de Canaán. Y le dijeron, Joseph está vivo todavía. Sí, él es gobernante sobre toda la tierra de Mirrayim. Su corazón se quedó apagado porque no les creyó. Pero cuando le repitieron todo lo que Joseph les había dicho y cuando vieron los vagones que Joseph había enviado para transportarlos, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Dijo, es suficiente, dijo Israel. Mi hijo Joseph está vivo todavía. Tengo que ir a verlo antes de que me muera. Me imagino ese momento de que quiero que todos vayamos como a esa escena de ver todos sus hijos llegando donde su padre. Y su padre, porque todavía estaba con ese corazón de luto. Porque si vemos en el versículo 27 dice, y el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces todavía tenía ese luto en su corazón, porque era su hijo amado. Entonces imagínense ustedes perder a un hijo. Es decir, se fue y no volvió, desapareció, no sé nada de él. Y era mi hijo amado. Uno estaría en la misma situación. Si es que puede estar uno vivo. Porque hay personas que no lo soportan. Entonces este hombre vivió 22 años con ese luto en su corazón, para que lleguen sus hijos y le digan, está vivo. Imagino ese momento que vivió Jacob al saber eso. Porque al decir de que el espíritu de Jacob de su padre revivió, es grande decir esas palabras. Pero el versículo siguiente, vamos a ver qué hizo Jacob. Y es interesante, porque ya vimos el corazón de Joseph, que era un corazón sin rencor, sin odio hacia sus hermanos, sino que entendió de que todo lo que él había pasado fue voluntad de Yahweh. Eso lo entendí, eso ya lo tenemos claro. Entonces ese corazón no tenía odio, es un corazón que estaba sano. Vemos también el corazón de sus hermanos, de Judá y de sus otros hermanos, que era un corazón que hace 22 años era un corazón con odio, envidia hacia su hermano. Y vemos de que ya ese corazón no estaba así, porque intercedieron por Benjamín. Y ellos sabían que Benjamín también era un hijo amado de Jacob. Pero ya eso, ya no tenían ese corazón. Que me imagino que en esos 22 años vieron el sufrimiento de su padre. Y yo creo que recapacitaron y entendieron de que lo que habían hecho había estado incorrecto, de que no podían actuar de esa forma. Y yo lo cuento como ese problema familiar de Joseph, sus hermanos y su padre. Pero yo quiero de que todo lo que yo estoy hablándoles sobre ese problema y cómo se sanaron esos corazones, los interioricemos en nosotros o en la vida de los demás que estamos viendo que están pasando por eso, y si podemos darle una solución sería perfecto, porque eso muchas veces está sucediendo en nuestra vida, porque los que hemos leído la Biblia muchas veces leemos y decimos, wow, el Eterno me está hablando, impresionante, mira, esto es lo que yo estaba sintiendo, esto es lo que yo estaba viviendo y acá me está dando la solución. Entonces esta historia y cómo esos corazones fueron sanados y todo lo que vivieron, también eso entra en nuestra vida. Entonces miremos lo que hizo Jacob. Génesis 46, del 1 al 6. Así emprendió viaje Israel con todo lo suyo, y llegó a Beersheba, donde ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Y Elohim llamó a Israel en visión de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y respondió, aquí estoy. Y dijo, yo soy el Jael, el Elohim de tu padre. No temas en bajar a Mirrayim, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo mismo bajaré contigo a Mirrayim, y yo mismo también te traeré de regreso. Y la mano de Joseph cerrará tus ojos. Así que Jacob salió de Beersheba, y los hijos de Israel pusieron en su padre Jacob y a sus hijos y sus esposas en los vagones que el faraón había enviado para transportarlo. Y llevaron consigo su crianza de animales y la riqueza que habían acumulado en la tierra de Canaán,
y así entró Jacob a Misrayim y todo su linaje con él. Entonces, miremos, porque yo cuando leí, yo dije, no, pues la primera reacción mía al tener conocimiento que mi hijo está vivo, en lo personal yo salgo corriendo y voy a abrazarlo y a no perder un segundo. Pero este hombre hizo una parada y quiero que miremos el corazón de él, porque así es un verdadero hijo de Dios, que no da un paso sin que el Eterno se lo permita. Porque él ofreció sacrificios, pero en ese sacrificio que ofreció fue para pedirle permiso, o no permiso, para decirle que si él podía bajar a Egipto. Y la respuesta fue clara que sí, pero imagínense si le hubiera dicho que no. Ese hombre no baja, porque él sabe lo que había pasado con su abuelo Abraham. Él sabe que a Isaac no lo dejó bajar. Él le dijo en el sacrificio, ¿me vas a dejar bajar? Y todo eso nosotros tenemos que interiorizarlo, tenemos que ver en nosotros. ¿Por qué? Porque la obediencia que trae bendición en nuestra vida. Ese hombre, y estoy completamente seguro, si Yahweh le hubiera dicho, no vas a bajar y no lo vas a ver, ese hombre no baja, no baja, porque es un verdadero hijo de Dios. Isaac también estuvo ahí en esa parte de Beersheba, es un punto importante. Dice en Génesis 26, del 23 al 25, y desde allí subió a Beersheba, y esa noche Yahweh se le apareció y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo y te bendeciré y aumentaré tu linaje por amor a mi siervo Abraham. Así que edificó allí un altar e invocó a Yahweh por nombre, e Isaac montó su carpa allí y sus servidores empezaron a cavar un pozo. Volvamos entonces con Jacob. Entonces Jacob, lo que vimos ya que fue, de que antes de ir a Egipto pidió el permiso. Y como dije, toda obediencia trae bendición a nuestra vida. En Deuteronomio 28, del 1 al 2, nos dice sobre eso. Ahora bien, si obedeces a Yahweh tu Elohim para que observes fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Todas las bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán si le haces caso a la palabra de Yahweh tu Elohim. Hay una condición. Todo este versículo, el versículo 1 y una parte del 2, es sobre la bendición que va a caer en nuestra vida si somos ¿qué? Si le hacemos ¿qué? Caso a la palabra de Yahweh. Todo trae una condición, porque eso no es así. Tenlo y ya. No, todo es con una condición. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito para esta bendición? No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la verdad. Santiago 1:22. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No nos amoldemos a este mundo, no nos hagamos al mundo, que el mundo se haga a nosotros. Ahora ya vamos a pasar cuando Jacob ya fue a Egipto, cuando ya llegó. Y hay dos situaciones que se vivieron, y traje el Humash porque si tú la lees en las Biblias regulares, dicen totalmente diferente. Dice en Génesis 46, del 26 al 27. Todas las personas pertenecientes a Jacob que vinieron a Misrayim, que salieron de él, aparte de las esposas de Jacob, todas esas personas sumaban 67. Y los hijos de José que le nació de Misrayim eran 2 en total. Así que el total de la familia de Jacob que vino en Misrayim eran de 70 personas. Y es un número importante en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una voz profética
Primero, Jacob llega con toda su familia en Egipto. ¿Cuántos? Dice que 70. El número 70 significa las naciones de la tierra. Y en otras palabras, 70 representa toda la nación de la tierra. Esta es Génesis 10. Los descendientes de Noach son 70. Y ellos vinieron a ser las naciones de acuerdo a la escritura. En números 11:16 eran 70 varones representando las naciones. Y en Daniel 9:24 eran 70 semanas, es la totalidad del tiempo profético. Y en Lucas 10:1 fueron 70 los enviados por Yeshua, y uno por cada nación. Y en Génesis 15:27, después de cruzar el Mar Rojo, Israel encontró ¿cuántas? 12 fuentes de agua, que son las 12 tribus, y 70 palmeras, las naciones que serían bendecidas. Para el próximo versículo quiero coger el Humash. ¿Por qué? Porque si lo leemos en esta Biblia, lo primero lo voy a leer en esta Biblia, y miren cómo dice. El versículo 47, del 7 al 9. Joseph entonces trajo a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Y Jacob saludó al faraón. Y el faraón le preguntó a Joseph, escuchen bien, ¿cuántos años tienes? Simple, ¿no? Él le dice los años. Y Jacob le respondió al faraón, los años de mi peregrinación sobre la tierra son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Ni siquiera se acercan a los lapsos de vida de mis padres durante sus peregrinaciones. Pero vamos a ver cómo dice en el Humash. Que cambia el de los años. Dice en el versículo 7 al 9, y trajo Joseph a Jacob su padre y lo presentó al faraón, y bendijo Jacob al faraón, y dijo el faraón a Jacob, escucha muy bien lo que digo, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Cambia totalmente. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y respondió Jacob al faraón, le dijo, los días de los años de mis peregrinaciones han sido 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y han alcanzado y no han alcanzado a los días de los años de mis antepasados en los días de sus peregrinaciones. Cambia totalmente. ¿Y por qué? De todas las cosas que le podía preguntar el faraón, ¿por qué le tuvo que preguntar la edad? ¿Por qué le tenía que preguntar la edad? Y es que la respuesta es que el faraón no le importaba realmente saber la edad de Jacob. Mejor dicho, el faraón quería saber en cuántos días de su vida se había sentido vivo. Y es muy importante eso en nuestra vida. ¿Cuántos días de nuestra vida nos hemos sentido vivos? Porque esos son los días que cuentan. Eso es lo que quería saber el faraón. ¿Cuántos días Jacob había vivido la vida al máximo? Y esos eran los que determinaban realmente cuántos años tenía Jacob. Y en general nosotros confundimos actividad con logros. Nosotros confundimos eso. ¿Por qué? Porque podemos estar ocupados todo el día, pero ¿cuánto hemos logrado realmente? Nada. Y peor aún, ¿qué ocurre si nosotros nos quedamos todo el día viendo televisión y no haciendo nada? ¿Cuenta eso como un día que lo hemos vivido? Es un día que se perdió en nuestra vida, porque verdaderamente cuando son días que hemos logrado algo es porque hemos avanzado en lo espiritual, en nuestra familia, en nuestros negocios. Esos días sí son contados como días. Tristemente muchos de nosotros nos ponemos, como dije, a ver televisión o no hacer nada.
a nuestra propia manera. Y Dios nos dio a cada uno de nosotros un talento especial y único que quiere que utilicemos. Si vivimos cada día como si fuera el último día de tu vida o de nuestra vida, entonces ese día sí puede ser contado como un verdadero día de tu vida. Y similarmente, cualquier meta personal en nuestra vida también se contrae o se expande, de acuerdo al tiempo que tenemos para realizarla y cómo queremos cumplir la mayoría de nuestras metas mientras que estamos vivos. Lo primero que decimos nosotros, ¿qué es? Tenemos toda la vida para cumplirlas. Y así va pasando nuestros días. Y así va pasando nuestros días. Y ya cuando estamos viejos, sentados en una sillita, una mecedora, estamos esperando si nos va a cumplir todo lo que estábamos esperando. Y no es así. Y ese es el error de las personas hoy en día. Las personas hoy en día creen que todo les va a llegar de bandejita. Vea, mira, esto es para ti. No, todo ocurre en un esfuerzo. Todo tiene un esfuerzo en nuestra vida. En estudio, en trabajo, en lo familiar, todo. Y para terminar, eso era lo que realmente el faraón estaba o quería preguntarle, quería saber, porque el faraón era un hombre que estudiaba, era un hombre que era sabio, y él quería saber eso, porque el faraón también tenía conocimiento de que Jacob era un hombre con una sabiduría tremenda, era un hijo de Dios, como lo vemos. Antes de ir por su hijo, paró y dijo, ¿puedo ir? Sí, no, sí, sigo entonces, o si no, él se hubiera quedado. Él quería saber cuántos días Jacob había sido capaz de combatir el deseo instintivo de dejar de lado las metas y las aspiraciones y había sido capaz de vivir como si fuera el último día de su vida. Y quiero que en eso nosotros meditemos en esta noche. ¿Cuántos días de nuestra vida hemos vivido realmente? 1, 2, 100, 200. Nosotros debemos de entender que al venir al camino de Dios no somos un número más. Somos especiales para Él. Y eso nosotros no lo entendemos, porque hoy en día desafortunadamente las grandes congregaciones se manejan por números y no le enseñan a las personas de que son especiales para Dios, que cada uno tiene un talento. Ustedes no están ahí para estar solamente sentados y ya y escuchando. Ustedes están sentados es para recibir la palabra de Dios y llevarla a las personas. No es esa luz encerrada en el hogar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te doy gracias por este momento, Padre, que me has dado. Que toda palabra que salió de mi boca sea palabra tuya, Padre. Si no fue palabra tuya, que caiga en tierra seca, Padre, y no dé fruto, Padre. Pero si es palabra tuya, que entre en el corazón de cada uno de nosotros y dé fruto, Padre. Que esa luz que somos y que hemos entendido, esa luz sea reflejada para todas las naciones, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento para poderla llevar de la forma correcta. Si estamos pecando, perdónanos. Así como decía tu hijo David, perdona nuestros pecados ocultos. Perdona esos pecados que no sabemos que estamos cometiendo. Tú sabes que no somos perfectos, pero tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre, que desea día a día conocerte más a ti, vivir cada día, Padre. Llénanos de ese corazón en el cual tenía Joseph, que entendió que en medio de las pruebas no fue por mérito de sus hermanos o porque sus hermanos querían y estaba sufriendo y se sintió mal. No, él entendió de que todo lo que estaba viviendo venía de parte tuya.
Y eso le dio un crecimiento, eso le dio fuerza, eso le dio esperanza para seguir adelante. Que esa misma fuerza esté en cada uno de nosotros, Padre. También danos ese corazón que ya tenía Judá y sus hermanos, un corazón sin rencor, un corazón sin odio, sino un corazón que quiere unidad, que quiere amor, que quiere protección para con sus hermanos y hermanas. Y danos también ese corazón de Jacob, ese corazón que no se movía si tú no dabas permiso. Que así seamos cada uno de nosotros, Padre, que antes de nosotros dar un paso en lo laboral, en lo espiritual, en lo familiar, en nuestras carreras, en nuestros trabajos, que antes de dar ese paso, tú nos des esa señal para poderlo dar, porque sabemos que todo lo que viene de ti es bendición. Sabemos que si tú das el sí y damos ese paso, va a traer bendición a nuestra vida, y no solamente a nosotros, Padre, sino que también esa bendición cobije a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. He orado en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Amados hermanos, los invito a que repitan después de mí con gozo y alegría. Comenzamos con la oración del pan y después seguimos con la oración del vino, y comenzamos con la oración en hebreo y después en español. Todos después de mí, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Y bendito seas, Padre, por el pan de vida que descendió del cielo para dar vida eterna a los hombres, por Yeshua nuestro Mesías. Amén. El del vino dice así en hebreo, todos después de mí, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Y bendito seas por la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, por quien somos partícipes del nuevo pacto. Amén. Todos decimos Lehaim, la vida. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el rugo de nuestro Mesías en todo lo que hagamos. Amén. Vamos, hermanos, los invito ya con esta última bendición. Y todos después de mí, bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que hace la distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo sagrado y lo profano, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, Yahweh, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano,
Y un pueblo gozoso de Israel dice Shabbatot. Una feliz semana, mis hermanos.